hemos hecho en clase, estamos todos de acuerdo, es que para hacer cosas parecidas, es que llegábamos y generábamos unos y ceros y unos y unos basados en los y unos pues dependían de cuánto era el efecto del tratamiento que íbamos a simular y veíamos si uno podía rechazar la hipótesis nula o no, después de hacer mínimos cuadrados ordinarios o inferencia randomización, no importa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, y entonces lo que quiero, o sea, José Estuardo, lo que quiero que hagan es exactamente eso, pero usando diferentes efectos de tratamiento, desde 0 hasta un número que les parezca apropiado y ver cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Ahora, en vez de llegar y generar los y ceros, ¿sí? O sea, y en ese efecto desde 0, o sea, es lo que tú habíamos hecho en clase de la beta, ¿no? Exactamente. La beta igual a 0.2, pero en este caso, o sea, podemos hacerlo, mi duda es como si pueden ser puntos como tal, dado que la Y0 que tomamos son como 620 y tantos. Exactamente. Entonces. O sea, puedo ponerle como 5 puntos, por ejemplo, más, o 10, 20, algo así. Exacto. Y entonces, la diferencia con lo que hicimos en clase son como dos. Una es, la escala de la variable, pues es diferente. Pero aparte yo no quiero que ustedes simulen los y ceros de la nada, sino que los y ceros van a salir de los datos, digamos, reales de el INE, o sea, de las pruebas planeadas. Entonces, digamos, de las pruebas planeadas ustedes seleccionan 200 escuelas públicas, dicen que ahí ven los puntajes de los estudiantes y dicen, bueno, esos son los y ceros, y ahora me voy a imaginar, si la escuela fuera tratada, voy a imaginarme cuánto sería su Y1, basado en un efecto de tratamiento, y después pues miro si puedo rechazar la hipótesis nula o no. O sea, entonces el n que tenemos que utilizar en nuestro modelo es 200, porque es que vienen bueno, como entre muchos 100 y 200 lo alumnos que ustedes quieran. de... Ok. Prof, yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, viendo los datos, y nos costó un poco llegar a ver si estaba bien eso, pero el puntaje máximo en matemáticas es 50. ¿Es 50? ¿Seguro? ¿No está como de 0 a 400, algo así? Está de 0 a 800, o sea, perdón, que interrumpa. Son como 600. Ah, no. Ajá, se supone que tú tienes, o sea, la prueba de matemáticas está dividida en 3 secciones. Ahí está. Y Eso. cada de esas 3 secciones tiene 5 niveles de valores plausibles. Entonces, si buscas como algunos ejemplos, te dice que para hacer regresiones con valores plausibles, debes de calcular la media de los 5 valores que te dan, ponderado por el peso de cada alumno. Y entonces así ya los puedes trabajar. Exacto. Gracias. Ya, es que la base que nosotros encontramos, o sea, la base que bajamos de ahí, o sea, nos metimos a ver y haz de cuenta, decía que todas las preguntas de mate son las que empezaban como PMA 1, PMA 2, 3, así. Son las preguntas de cada una, pero después esas preguntas no se suman así como, ya entiendo, tú dices hay 50 preguntas de matemática, entonces podrías sacar 50. Esas preguntas no se suman así. Básicamente, hay un modelo detrás que se llama un modelo IRT, eso no importa mucho porque ya el puntaje te lo dan, pero básicamente lo que dice es, si hay una pregunta que tú contestaste bien y casi nadie contestó bien, como que el supuesto es que esa pregunta es muy difícil, entonces eso te suma más puntos que, digamos, tener una pregunta bien que es fácil, que todo el mundo tiene bien. Entonces, como que... Pero entonces la base sí viene el puntaje ya final. Exacto, viene y entonces ellos para que tú no puedas identificar quién es quién, dado que el código de la escuela sí está ahí, lo que hacen es que le meten ruido y entonces hacen 5 variables posibles para cada puntaje, digamos, para matemáticas, que dicen, estos 5 están alrededor del correcto, pero no vamos a decir cuál es el correcto, entonces como decía, no sé quién era, Mónica o Irma, para, digamos, llegar como lo más parecido al correcto es como sacar el promedio de esos 5. Ya, ok. No, es que no encontré yo el puntaje final, entonces lo que hice fue sumar nada más las buenas, digamos. Pero por ahí está, eso se llaman como valores plausibles o algo así. Ajá, la variable se llama PV1-SNA y ya nada más va cambiando el 1 al 5. O sea, si búscala, está como en la columna 400 y algo así. Sí, exacto. Ya, ok, gracias. ¿Y la de matemáticas es solo una de esas variables? Creo que hay como 3 dominios de matemáticas y sería como la suma de esos 3.
Ok, gracias. Profe, o sea, tenía duda en eso, o sea, porque para cada sección de mate, o sea, te vienen 5, entonces tienes 15 valores plausibles totales. Entonces, o sea, pero como dentro de cada sección, uno saca el promedio de esos 5 Ajá, y después suma la suma de los 3 promedios, digamos. pero la suma de los 3 promedios te daría más de 800. ¿No sería la otra vez como volver a sacar el promedio de los 3? No, según yo es la suma. Según yo es nada más 5 valores plausibles. Bueno, es lo que yo vi. O sea, es O que hay sea, como son 5 tres, para hay como cada tres, sección. hay como 3 áreas del conocimiento de matemáticas, exacto. Ajá. Ah, ok, ok. Y entonces como que suma los 3 y puede que para alguien de pronto, porque como estos no son puntajes exactos, sino que son como que ellos los enmascaran, digamos, puede que un poquito más arriba de 800, pero no debería pasar mucho, ni pasar muy Ok, encima. ok, entonces teóricamente sería la suma de los 3 promedios. Exactamente. Ok, va, gracias. Sí, esto, o sea, estos literalmente son los datos, ustedes seguro hicieron esta prueba, de la prueba planeada que ustedes hicieron hace unos años cuando estaban en la escuela. O sea, no Sí, sí. digo que exactamente este año, pero, o sea, ustedes hicieron una prueba igualita a esta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, el enlace era. Bueno, de pronto era el enlace Sí. se llamaba diferente, pero es la misma cosa, pues. Y se metía a Prof, internet y veía su puntaje, ¿no? Sí. Sí. Ok, pues no me lo invento. Mauricio, y, o sea, si nosotros quisiéramos controlar, o ya es meternos en mucho lío, no sé, por ejemplo, por zona geográfica o algo así, ¿se podría? O sea, ¿tendremos que usar otro tipo de regresión? O sea, se puede, pero como en teoría eso es un experimento aleatorio, no hace falta, digamos. ¿Sí? Ah, ok, En teoría. ok. Entonces la Son, dejamos como ya no metemos otro tipo de variables, pues digamos. si quieren lo pueden hacer, pero como que no se tienen que complicar la vida, es lo que estoy diciendo. Ah, ok. Va. ¿Listo? Profe, Perdón. otra cosa. Sí. Pero para checar el efecto del tratamiento, se dijo que la N tendría que ser de 200, pero, o sea, regresando esas Ns a las otras, a la base grande o solo sobre la muestra. Que No, son, sobre me la muestra. confundí un Entonces, poco. digamos como que sería como sacamos una muestra de 200 y Ajá, esa muestra de 200, una las asignamos a tratamiento y una a control. ya, ok. ¿Sí? Sí, 200 escuelas, no 200 Bueno, alumnos. exacto. Porque obviamente hay muchos más alumnos porque en cada escuela, pues no sé, en promedio hay 20 o algo así, no sé. nosotros decidimos cuántas se van a control, ¿verdad? Ustedes deciden todo, sí. Ok. profe, yo tengo otra duda. Sí. Bueno, tiene que ver también con la clase pasada. ¿Se acuerda que vimos cuál era la interpretación de las betas? Si, por ejemplo, en el caso de los negros, si negros era igual a 1, entonces la beta significaba que si era negro, entonces ganaba menos, ¿no? Sí, Pero estábamos usando ceros y unos. exacto. ¿Cambia la interpretación si usamos unos y dos? Claro, 100%. Ya se vuelve una cosa súper difícil de interpretar, es más. Lo que uno a veces hace, o sea, de 1 a 2 no tiene sentido, eso no lo hagas nunca. Básicamente, eso no tiene interpretación. O pues es muy difícil de interpretar. Lo que uno a veces hace es que en vez de ser 0, 1, hace 0 y 100. Y entonces ya no toca hacer ya no toca ya no toca hacer la transformación a porcentaje, digamos. El beta ya sale en puntos porcentuales. Ok, es que de repente en las encuestas creo que ponen a las mujeres y a los hombres como 1 y 2. Súper común. Eso cae todas las encuestas y es porque el 0 en muchos softwares de encuestas quiere decir missing, como que alguien no respondió. Entonces lo que se suele hacer es estas preguntas como de sí o no, digamos, o hombre o mujer o raza o lo que sea, se categorizan es 1, 2 o digamos las razas, no sé, pues hace 1, 2, 3, 4, donde pues 1 quiere decir blanco, 2 otra cosa, 3 otra cosa y así. Y con las variables. Y uno después tiene que manipular la base de datos para volver las dummies, digamos, las variables. Dummies como uno las quiere. Dummies son variables que valen 1, 0. O entonces está mucho más complicado, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, así es el mundo real. Ya que, bueno, gracias, profe. Prof, pero creo que R convierte las variables a dummies solas. O sea, si pones 1 y 2, creo que R lo detecta y Si solito lo tú hace. le dices que es un factor.
tú le tienes que decir que esa columna es un factor variable y entonces él automáticamente cuando metes en la regresión, ¿estoy de acuerdo? Básicamente las convierte en dummies para cada categoría. Te queda como una dummy para cada categoría. Es el equivalente en Stata si uno pone i punto algo. Pero si tú no le dices nada, él dice, pues 1, 2, esos son números, voy a asumir que son continuos. O sea, que es con una variable continua. Ok, gracias, prof. Como que cuidado, sí, cuidado con eso. O sea, también había visto que si en una variable como el tamaño de la localidad se dividen en a lo mejor pequeña, grande, mediana y muy grande, o yo qué sé, y van en orden ascendente, ¿eso significa que entre más grande o nos indica relación positiva o algo así? No, y no se debería hacer porque hay que tener mucho cuidado. Recuerden que mínimos cuadrados ordinarios, casi que por definición, está tratando de minimizar la distancia, ¿no? Una distancia. Y por ende, como hay una distancia por medio, eso quiere decir que hay una métrica. O sea, que digamos, la diferencia entre 1 y 2 quiere decir lo mismo que entre 2 y 3 y que entre 3 y 4. O sea, que hay como una unidad de diferencia. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de localidades entre pobre, muy pobre y menos pobre, o yo qué sé, pues digamos en orden, súper pobre, pobre y rica, o sea, eso no es una métrica. Entre la categoría súper pobre y pobre hay una distancia que no necesariamente es la misma que entre pobre y rica. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, aunque Sí, la claro. variable está ordenada, es ordinal, no es cardenal. Ok. Y entonces tú no la puedes meter en la regresión ni en las Y ni en las X. Así como está, pues. Es un error muy común, que espero que no hagan. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, en esa pregunta, bueno, en el problema 3, o sea, cuando me dijo que metiera la probabilidad de ser encuestado y eso, o sea, ¿es suficiente con agregar el factor de expansión de cada base? No, o sea, tienen que agregarlo como literalmente las regresiones, tanto en R, esto digamos, yo la verdad supuse que eso lo habían visto en la clase pasada, entonces no o sea, en econometría 1, entonces no lo cubrí, pero uno, básicamente, si hay una probabilidad de que yo sea encuestado, no sé, de 50% y tú de 1%, es como si yo contara por 2 en la regresión. Entonces se llaman pesos, o sea, es como si mi observación debería pesar el doble que la tuya. Y la manera de hacer eso, o sea, ya digamos en la práctica, es tanto Stata como R, cualquier software, te permite incluir pesos muestrales. Se llaman weights. Y literalmente le pones weights igual al factor de expansión. Ah, ajá, sí. Ok, sí, pero no es como controlar por ese Sí, número. no, o sea, que le Ah, agregas el factor extra pero mi pregunta era como si era con la de factor de expansión, que sí estaba bien. puede ser o sea, creo que el INEGI es súper bueno, la verdad. Revisen, estoy casi Sí. seguro que está bien, pero hay un ejemplo para cada lenguaje de programación común, o sea, R, Stata, SPS y SAS, Uh-huh. de cómo añadir los pesos en la regresión, estoy casi seguro. Ok. Y en eso también, o sea, lo que había hecho era quedarme solo con la población económicamente activa, pero, o sea, bueno, perdí bastantes observaciones y cuando la quiera comparar con la que hicimos en la vez pasada del SAT, o sea, sí va a ser como muy diferente, pero no estoy segura de si quedarme solo con la económicamente activa estaba bien en este caso. Pues, o sea, si vas a hacer la 1 y la 2, diría que no, está bien, porque la idea es como comparar como peras con peras, ¿no? Más o menos. Ok, Pero si es la 3, 4 y 5, pues digamos, tú puedes decir, estos son como efectos que, digamos, la población relevante es la población económicamente activa y ya. ok. Profe, entonces nosotros teníamos duda en la 3, 4 y 5 de ese problema para calcular el nivel de ingresos. ¿Cuál ponemos? Porque vimos que hay como, o sea, como que se quedan. Hay varios y hay como frecuencia mensual y todo. Entonces, de nuevo, esto, o sea, esto lo hago como intencionalmente para que vean cómo se hacen las cosas. Ahí en el INEGI, si ustedes se dan cuenta, abajo hay como 3 PDFs y hay un PDF que creo que se llama construcción de variables o algo por el estilo y explica cómo construir el ingreso mensual, como lo calcula el INEGI, digamos, y las estadísticas que uno ve mes a mes o trimestre a trimestre cuando salen las noticias, ellos cómo la calculan y pues cómo la haría calcular uno a partir de la encuesta. O sea, casi que le dicen a uno paso a paso qué hacer. O sea, coge esta variable, multiplíquela por 2 si es quincenal, si no, o sea, cosas por ese estilo, pues. Ok, entonces ahí ya vienen las instrucciones. O sea, casi que paso a paso, sí.
Ok, bueno, gracias. Bro, lo de los pesos de los alumnos y el factor de expansión, yo la verdad no sé de qué está hablando. O sea, la intuición es básicamente esta. Olvidemos la de los alumnos por un segundo, pero en la encuesta no todos los mexicanos tienen la misma probabilidad de ser encuestados por el INEGI. ¿Por qué? Porque es más fácil, digamos, hacer una encuesta en Ciudad de México que hacer una encuesta, no sé, en un lugar apartado. O sea, lo de los pesos es del problema 3. Del problema 3, sí, principalmente. Entonces, pensamos en ese por un segundo. Entonces, básicamente, si yo tengo una probabilidad de, digamos, de 50% de que a mí me encuesten y tú tienes una probabilidad de 100% de que a ti te encuesten, tu observación en la base de datos debería pesar por 1, porque tú como que representas una persona. Si a mí es una probabilidad del 50%, eso más o menos quiere decir que si a mí me encuestan, realmente yo represento a 2 personas. Como a mí y a alguien más que también tiene una probabilidad del 50%, pero que no encuestaron. Entonces, eso toca como ajustar los datos por eso y como darle más prelación a mis datos y digamos a que mi observación esté más cerca de la línea de mínimos cuadrados ordinarios que a la tuya. Y la manera de hacer eso es simplemente incluir pesos muestrales y tanto R como Stata permiten hacer eso. Y eso pues tiene una matemática detrás, pero la intuición es, hay que darle más peso a los que tienen una probabilidad más bajita de ser encuestados, digamos. Ok, entonces solo busco cómo se hace en R y lo incorporamos. Creo que es literalmente coma weights igual a algo en el comando de regresión. Ok. Para los alumnos es que también la de la prueba, también, o sea, en la base de datos también vienen pesos por alumno. Sí, entonces también está bien que incluyan los factores de expansión de eso, exactamente. Ok. Pero ahí los tendríamos que incluir como 2 veces, ¿no? Una para calcular la media de los valores y otra en la regresión. O sea, dices en el problema 4. No, en el problema 1, Ajá. o sea, para calcularlo de la media de los valores plausibles, lo hacemos ponderado por ese Ok, peso. claro. Sí, de acuerdo. Ujú. Ok, sí son 2 veces. Sí. Va. Sí, de acuerdo. Pero bueno, no, más o menos. Porque cuando hagas la media de... No, es que olvida lo que acabo de decir. No, porque cuando hagas la media de un alumno, como Ok. estás, digamos, haciendo la media para ese alumno, pues ese alumno tiene el mismo peso en las 5 observaciones, ¿o no? No es como que el valor plausible 1 tenga un peso diferente que el valor plausible 2. Entonces, pues le puedes incluir el peso, pero no te va a cambiar nada, porque el peso es el mismo para las 5 observaciones del mismo alumno. Ok, ya. Profe, otra pregunta, regresando a la parte del ingreso. Según yo, ya hay una parte la encuesta sociodemográfica que ya viene calculado el ingreso mensual, ¿no? Según yo también, pero como mucha gente estaba preguntando, como que dije, uy, de pronto yo mire mal. Sí, es que venía bien escondida, pero sí viene uno. O sea, yo también como que porque yo lo hice antes de mandarse a ustedes y dije, no, pues yo la encontré, pero como mucha gente está preguntando, dije, de pronto yo miré mal. Ay, ¿pueden decir qué parte es? Sí, es la de ING-OC, literal. O sea, Sí. esa está en la de sociodemográfico. Ajá, Pero es que en la explicación te dice como es el mismo valor de la pregunta PB6 no sé qué, entonces por eso confunde. Sí. Listo. ¿Otras preguntas del taller? Prof, yo tengo una pregunta con la 2. ¿La tenemos que hacer como con una simulación o como con matrices Como o...? con matrices, sí. Sobre todo porque cuando quieres como Ok. la asignación óptima, o sea, lo podrías hacer con simulaciones, pero es muy complicado porque tenías como que hacerlo para diferentes valores de NT y NC y ver dónde se minimiza. Ajá. Entonces, con matrices es como una álgebra matricial ahí como, no es tan complicado. Sí. Sale Sí, después. la que vimos como lo que pasa detrás de, ¿no? Exacto, es como muy parecida a esa, pero pues Ok. un poquito diferente, ¿no? Porque ahora hay 2 tratamientos. Ajá. Sí. Y otra pregunta, es que, o sea, según yo, en el N control más N tratamiento tiene que ser igual a N, ¿no? No, porque hay 2 tratamientos, ¿no? O sea, Ah, miremos la tablita, nos están viendo en mi pantalla, ¿sí? ajá. Como digamos, hay una gente que te recibe el tratamiento 2, una gente que recibe el tratamiento 1, y los controles, entonces es como 2 veces el tratamiento más el control es igual a la muestra total. Ah, ok. O sea, yo pensé que los que no recibían en el tratamiento 1, o sea, como que sumaban lo mismo, pues.
No, o sea, realmente es como si hubiera tres grupos. Digamos, el grupo que recibe tratamiento 1, el grupo que Ok, recibe tratamiento 2 y ok. el control. Y lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo, o sea, para simplificar la álgebra un poquito, es que el tamaño del grupo 1 y el tamaño del grupo 2 son iguales. Ok, perfecto. Gracias. Súper. Pero, prof, ahí nosotros escogemos el tamaño total, o sea, n. Entonces, básicamente lo que les debería dar es, dejen eso como una variable, pero lo que les debería dar en la pregunta 2 es que la asignación óptima no depende de n. Y, o sea, más bien, es como si la respuesta sería algo así como un tercio de la muestra, o sea, no es un tercio, pero un tercio de la muestra para que se optimice el poder, lo que sea, se debería asignar a NC, digamos, donde pues es un tercio de N. O sea, es como, es la misma respuesta sin importar N, o la misma proporción de N, pues siempre. ¿Sí tiene sentido eso o no? Sí. Sí, ok. O sea, no importa qué número sea n, sino es una Sí, proporción de n. exacto, básicamente es como si yo les dijera, bueno, supongan que yo logré conseguir a 1000 personas para la vacuna del coronavirus, y, ¿no? Entonces T1 es la de AstraZeneca, T2 es la de Johnson Johnson, y entonces hay un control. ¿Cómo asigno óptimamente, ¿no? A las muestras para, pero pues yo puedo haber conseguido como 1000, puedo haber conseguido 10.000 o 1.000.000 de personas. Entonces quiero que me digan cómo la asigno óptimamente sin importar cuántas personas conseguí. Prof, y esa, o sea, esa respuesta la tenemos también que pasar como a, o sea, como en látex o algo así, o Así que puedes tomar como una foto a una hoja a de papel. una hoja. Sí, Ok, ok, perfecto, gracias. listo. Prof, ¿Sí? eh, le podríamos hacer una petición, a ver si nos da chance de extender un poquito la fecha de entrega para que, O pues, sea, pero es si se que puede, siento que no sé. hay un problema de inconsistencia temporal, porque es que si se las extiendo, o sea, creo que no han caído en cuenta que el examen es de el jueves en 8, ¿estamos de acuerdo? Y el examen vale Sí, mucho más. Y entonces, tiempo que hacen en el taller es tiempo que no están estudiando exactamente para el examen. Por mí no hay problema, si lo quieren entregar el lunes, entréguenlo el lunes. Pero como que no quiero que dejen de mirar el examen. El examen ya lo escribí y está largo. ok. O sea, sinceramente, a mí no me importa. Si lo quieren entregar el lunes, entréguenlo el lunes. Pero, o sea, no quiero que dejen de estudiar para el examen. Ok, prof. Sí lo tomaremos en cuenta. Gracias. Ustedes, pues sí, si ustedes quieren optimizar el tiempo de manera diferente, está bien. No va a ser el planificador central, pero ¿Y cómo va a ser el examen, prof? básicamente el examen va a funcionar así. Yo voy a hacer como un cosito en Teams, en Forms o lo que sea, y básicamente va a decir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Cada uno de ustedes va a recibir un PDF 5 minutos antes del examen. Y entonces el PDF tiene preguntas y entonces pues en lo que es pregunta 1, pues respondan lo que en el PDF es la pregunta 1, ¿sí me entienden? Y en la pregunta 2 responden lo que el PDF es la pregunta 2 y así. Pero no es opción múltiple, como nos había dicho. Hay una parte de verdadero o falso y una parte, digamos, de pregunta abierta, pero abierta es como, dígame cuánto es este número y pues ustedes ponen 7 si les parece que es 7. Ok, prof. Y entonces hay un par de preguntas que las pueden hacer haciendo los cálculos exactos, pero es más fácil hacer simulaciones, creo yo, para que sepan. Entonces tengan R a la mano. O sea, sí va a ser como de programar en ese rato. Sí, hay un par de preguntas de programar. Pues, o sea, o pueden hacer el cálculo exacto si quieren. Todo se vale. Pero entonces lo programado, que digamos que lo programo, me da 7.012, no sé qué, y digo, seguramente el número real es 7, o yo pongo el número que me salió a mí. 7.02, lo que sea. Ok. ¿Sí? Entonces, ahí yo les puse, si van a hacer algo con simulaciones, les puse el número mínimo de simulaciones y yo ya hice cálculo de cuánto, dado ese número mínimo de simulaciones, qué tanto pueden estar lejos de la respuesta correcta, digamos por error estadístico, y yo voy a tener eso en cuenta cuando lo califique. Automáticamente el examen lo va a calificar yo, lo va a calificar un programa de computador. Entonces el programa de computador va a tener en cuenta eso.
¿Sí? Profe, ¿y no existe alguna opción de que nos mande como 2 preguntas antes para saber más o menos el tipo de pregunta que va a hacer? Es básicamente lo que hemos visto en clase. De verdad, muy parecido. O sea, cogí las slides y más o menos como de cada 3 slides dije, voy a hacer una pregunta de esto. Muy parecido a lo que hicimos en clase. Y así. O sea, podemos estudiar repitiendo los ejercicios y simulaciones de Claro, clase. entonces traten de hacer, pues, obvio, pero traten de hacerlo o desde cero, no mirando el código, eso pues no sirve mucho, sinceramente. Es como cuando uno mira la respuesta en programa de matemáticas, pues eso no sirve para nada. 2, pues traten de pensar como en variaciones, como bueno, ¿cómo se haría esto si yo le hiciera tal cambio? Si ahora no fuera normal, si no fuera uniforme o si alguna cosa así, no sé. Pero el examen ya lo tengo acá escrito. Tal cual. Mejor ya mándenlos, prof, para llevar a casa. No, nada. No, salgamos de esto rapidito. Hace 1 hora y media y salimos todos de esto. No hay nada mejor que eso. Listo. Prof, en ¿Otras esa preguntas del taller? pregunta, ¿Y o el sí, examen? Sí. esa pregunta en la 2, cuando preguntas cuál es la asignación de la muestra que minimiza la varianza de beta 1 gorrito, literalmente tengo que derivarla. Tal cual. Y si... ok, gracias. Listo. Pero yo tengo una duda es más como de interpretación de resultados. Ajá. Que es, o sea, justo es, o sea, viene en el paper que nos dejó ahí en el taller, que es cuando, o sea, ya cuando mide el efecto, dice que aumenta, no sé, en 0.19 desviaciones estándar. Ajá. ¿Eso se debe a que la variable Y fue como calificaciones estandarizadas o por qué sale el resultado de que aumenta 19 desviaciones estándar? Porque, o sea, la razón por la cual se hace así es muy común en educación, es porque si yo te hubiera dicho, la calificación aumentó en 10 puntos en una escala de 0 a 100, o no sé, o algo por el estilo, pues tú me hubieras preguntado, bueno, ¿ese examen es muy difícil o muy fácil? O sea, que son 10 puntos. 10 puntos es pasar de saber de sumar a multiplicar, o 10 puntos es pasar de saber de sumar de un dígito a 2 dígitos, por ejemplo. Entonces, como los exámenes del universo, o sea, de cualquier lugar, no son comparables, digamos, el examen que yo voy a hacer no es comparable con el de otras clases de microeconometría ni siquiera. Entonces, uno lo que suele hacer es presentar el resultado en desviación estándar. O sea, calcula la distribución de la población y dice cuántas desviaciones estándar mejora. Pero entonces, o sea, ahí, por ejemplo, la variable Y, para hacer eso tendrías que estandarizar las calificaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hago es que la estandarizo, exactamente. Le resto la media y la divido entre la desviación estándar. Ok, perfecto. Tal cual. Ah, no te mames, vieja, no me expliques, no me... ¿Qué es esto? Ok. ¿Otras preguntas del examen? ¿O del Profe, taller? ¿el contenido del examen hasta qué clase llega? Hasta la de hoy. Ok, gracias. Listo. ¿Súper? Muy bien. Entonces, no siendo más, voy a compartir mi pantalla acá, la otra. Ok, entonces, creo que la clase pasada nos habíamos quedado básicamente en cómo interpretar unas variables, ¿sí o no? En regresiones. Y entonces ahora quiero que veamos otras cositas como varias de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo primero lo que usamos es como leverage en inglés, que es como apalancamiento, es como la traducción en español. Entonces, para esto veamos fórmula sencillita de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Se acuerdan básicamente de beta gorrito? Acá me falta un paréntesis. Es más o menos la covarianza entre x y y, dividido entre la varianza de x, ¿no? Y yo esto lo puedo escribir con la fórmula de la covarianza y con la fórmula de la varianza, que es esto de acá, ¿no? Como la suma de x menos su media, eso multiplicado por y menos su media, la suma de todo eso, dividido entre la suma de la x menos su media al cuadrado, la suma de todo eso.
Entonces yo ese beta lo puedo reescribir como la primera observación más la suma de las demás, ¿o no? Tanto arriba como abajo. ¿Tiene sentido? Sí. Listo. Y entonces acá una observación importante es que si x es igual a x promedio, digamos x1, que es el que estamos ahí haciendo aparte, si x1 es igual a x promedio, entonces estamos de acuerdo que tanto la parte de arriba que tiene x1 como la parte de abajo que tiene x1 desaparece, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Listo. Y entonces, el estimador de beta básicamente solamente depende de las demás observaciones. O sea, en resumen, si x1 está justo en el promedio de los x, entonces no afecta el resultado de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y noten que esto es sin importar cuánto vale y. O sea, puede que y, el valor de y esté súper lejos del promedio de y o lo que sea, pero siempre y cuando x esté justo en el promedio de las x, ya no afecta a beta. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Puedes repetirlo, por favor? O sea, noten que este resultado de acá, básicamente, que el estimador de beta solamente depende de las demás observaciones, es verdad siempre y cuando la observación de la que yo esté hablando esté en los x, justo en el promedio de los x. Si el valor de y está lejos o cerca del promedio de los y, no importa. Ah, sí. Entonces, esto es lo que se conoce como leverage, y básicamente, esto es como un caso extremo, pero si hay una observación que está justo en el promedio de los x, entonces no afecta mínimos cuadrados ordinarios. Otra manera de decirlo es, entre más lejos esté la observación de x barra, más afecta el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, esto es algo importante porque mucha gente no cae en cuenta de esto y a veces, digamos, uno puede tener millones de datos, pero si solamente dos de esos datos están lejos del promedio de x, esos dos datos determinan toda la línea de mínimos cuadrados ordinarios. Si los demás datos todos están centrados en el promedio, entonces no afectan la regresión. Entonces, aunque uno cree que está corriendo una regresión, digamos, con 1000 datos, en realidad está corriendo con 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, esto genera un poco de discusiones. Aquí pueden ver una, por ejemplo, hace poquito un poco de economistas discutiendo al respecto de esto en Twitter. Pero viéndolo como con una base de datos cualquiera. Entonces, la regresión típica que uno se imagina un poco en la vida es esta de acá, ¿no? Tengo unos datos en X, unos datos en y hay como una clara correlación positiva entre X y Y. Y el caso más problemático es el de la base de datos 4, donde yo tengo un poco de observaciones que están todas en el mismo valor de X y una observación por acá lejitos. ¿Listo? Entonces la línea de que uno se esperaría de mínimos cuadrados ordinarios, pues digamos, si ustedes vieran esa base de datos, uno tal vez lo que se imaginaría es que los datos o la línea que minimiza las distancias realmente debería ser como así o no, como una línea vertical. Casi. ¿Estamos de acuerdo o no? O esa parece como una línea de mejor ajuste. Y eso no pasa, y la razón por la cual no pasa es porque todas estas observaciones, todas las naranjas que están acá, como tienen el mismo X, para mínimos cuadrados ordinarios es casi como si fuera la misma observación, porque todas están en la misma distancia de X barra. Entonces, como que su influencia en cómo se mueve la línea de mínimos cuadrados ordinarios es mínima y es casi igual para todas. Mientras que esta observación por acá solita, que está súper lejos del promedio, cuenta como casi como una observación independiente, y por eso es que la línea es casi como la línea que pasa entre el promedio de estos puntos que está acá y este puntico que está lejos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, pues nada, eso un poco siempre está al punto de cuando hagan sus regresiones, piensen un poco cuál es el apalancamiento de cada dato
para realmente entender qué es lo que mínimos cuadrados está estimando. Acá pues tenía lo mismo, pero con la base de datos esta que tiene como más variación. Y entonces de nuevo esto es una base de datos que tiene pues muchos datos que se comportan de manera diferente, y la línea de mínimos cuadrados ordinarios casi que es igual en todos ellos. Y mucha de la razón por la cual casi que es igual tiene que ver con apalancamiento. Listo. ¿Hasta ahí todos de acuerdo o no? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces algo que también quiero que ustedes eviten en su vida es lo que se conoce como p-hacking, que es básicamente correr regresiones hasta que uno encuentra algo significativo, estadísticamente significativo, pensando que ser estadísticamente significativo es como algo especial. Entonces, solamente recordemos que estos como puntos donde uno dice algo estadísticamente significativo al 5, 10, 1%, lo que sea, son completamente arbitrarios. O sea, no hay nada especial alrededor de un p-valor menor que 10%, menor que 5%, menor que 1%. Eso es súper arbitrario. Entonces, como estar buscando resultados que cumplan con eso es problemático. Y el problema más grande es cuando la gente corre como sistemáticamente regresiones hasta que encuentra algo significativo y dice ya, o sea, como que acabé con el problema. Entonces, por ejemplo, acá hay un cómic que a mí me parece bien divertido, entonces voy a hacer clic en él. Ah, pero está en... Bueno, me toca abrirlos en el otro programa. A ver. Entonces, básicamente, este por es una caricatura, un caricaturista que a mí me gusta mucho. Como se pueden dar cuenta porque lo he puesto varias veces. Pero básicamente, llega, y eso pasa mucho en la ciencia, en la vida real, sobre todo cuando uno lee como los periódicos. Es, por ejemplo, alguien dice, encontramos que algo, no sé, alarga la vida o soluciona los problemas o cura el cáncer o lo que sea. Entonces acá la burla es un poco como que las gomitas de las de colores curan el acné. Y entonces dicen, oh, no, sí, ¿será que es verdad? Y entonces van y leen el paper científico y dicen, sí, efectivamente es verdad porque el p-valor es menor que 0.5. Entonces, uno lo que puede imaginarse que está pasando como un poco detrás es, pues estos cositos de colores vienen de muchos colores, y entonces yo puedo mirar cuál es la correlación o hacer una regresión de acné en si la gente come cosas morados o coge verdes o azules o rojos, todos los colores, y digamos que hay 20 colores, que es básicamente lo que pasa acá. Hay 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, bueno, 16. Entonces, si yo tengo un p-valor o donde yo digo que algo significativo es 5%, si ustedes corren 16 regresiones y ninguna tiene ningún efecto en el acné, ¿cuántas esperan que le den estadísticamente significativas? Otra vez, profe. A ver, digamos que ustedes tienen 16, van a correr 16 regresiones y las van a correr contra 16 cosas. Digamos, si comen gomitas rojas, verdes, azules, bueno, 16 colores. Digamos que en la vida real, de qué color se coman las gomitas no tiene ningún efecto en el acné. Entonces, digamos que el efecto real es 0. Pero ustedes dicen que algo estadísticamente significativo si el p-valor es menor que el 5%. Entonces, de las 16 regresiones, ¿cuántas esperan que sea estadísticamente significativa? 0.8, ¿no? ¿De dónde sale ese número? Pues el 5% de probabilidad de que por el número de... Porque esa es la definición del p-valor. Es la probabilidad de que, digamos, bajo la hipótesis nula uno observe datos raros, que sea, o sea, significativos. Entonces, bajo la hipótesis nula de que no hay efecto, el 5% de las veces debería salir, digamos, algo estadísticamente significativo. Entonces, de 16 regresiones, yo corro por 5%, eso me da 0.8, o sea, básicamente una. O sea, de esas 10 regresiones, yo espero que una sea estadísticamente significativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces ustedes se pueden imaginar que lo que pasa es que al final llegan y dicen, oh, encontramos que, ¿no?, las gomitas verdes curan el acné con 95% de confianza, ¿no? Solamente hay un 5% de error, porque es el p-valor y demás. Y pues digamos,
Sí, no, pero ustedes en realidad corrieron, dice, regresiones y no hay en ningún lado, digamos acá en el periódico o algo, le cuentan a uno eso. Y entonces eso genera como que una falsa confianza en los resultados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, entonces, tengan cuidado con eso. O sea, esto es un poco como la historia, pues como que quiero que caigan en cuenta es que ser estadísticamente significativo, uno, no tiene nada de especial. O sea, eso es como 5%, 1%, 10% son completamente arbitrarios. Y dos, o sea, si ustedes buscan que algo sea estadísticamente significativo, lo van a encontrar. Y eso es muy problemático porque mucha gente hace esto, digamos, pensando que una tesis, por ejemplo, de licenciatura o de doctorado, de lo que sea, solamente es importante si el efecto es estadísticamente significativo, que no es verdad. Y eso lleva a problemas en que la ciencia no está encontrando los resultados, o sea, se pierde la confianza en la ciencia. Porque si ustedes hacen un test de licenciatura y corren regresiones hasta que algo les da significativo, seguro lo van a encontrar. Pero eso no quiere decir, o sea, y ustedes en ningún lado le van a contar al lector de la tesis que corrieron otras 800 regresiones en las que no les dio significativo. Entonces, como que el p-valor realmente no es como de corrí una vez una cosa y hay 5% de chance de que sea falsa, sino que corrí millones de cosas, cada una tenía chance de 5%, entonces algo me iba a dar significativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Profe, lo que quiere decir es, si usted hace 100 experimentos de diferentes cosas, al menos el 5% le va a parecer que son significativos, cuando en realidad puede ser que no. Exactamente, porque eso es lo que quiere decir el p-valor, o pues que sea estadísticamente significativo al 5%. Hay un 5% de chance que en realidad no haya efecto, pero yo encontré que era estadísticamente significativo. O sea, yo en una clase leímos que en los municipios donde los alcaldes son más corruptos, los estudiantes copian más. Y aparecía que era estadísticamente significante. Sí, es el paper de Nico, ajá. Puede ser entonces que en realidad no pase eso. Claro, y hay un chance del 5%. Digamos, es lo que quiere decir el p-valor, ¿no? Pero lo que tú no sabes, o sea, lo que tenemos que tener un poco de fe, es que lo que hizo Nicolás no fue que, digamos, corrió la regresión midiendo corrupción de 100 maneras diferentes y simplemente una le dio significativa y entonces puso eso en el paper. Porque si hizo eso, pues como que casi que tú sabes que eso es algo espurio, ¿o no? Sí, ya. Entonces, como que depende de lo que haya hecho en la parte de atrás. No sabemos bueno, yo sí lo conozco a él, entonces yo sé que él no hizo eso. Pero, digamos, en principio tú leyendo el paper no sabes qué hizo la persona. Entonces es importante que, digamos, para confiar en la ciencia, cuando ustedes sean el que están escribiendo como los resultados, no hagan esto. O sea, no corran regresiones a lo loco hasta que algo les da significativo. Sí, claro. Listo. Relacionado con eso que no tengo acá en la slide. Una duda. ¿Sí? O sea, digamos que yo estoy tratando de pronosticar alguna variable y tengo como la hipótesis de que ciertas otras variables pueden ayudarme y entonces yo voy haciendo modelos diferentes modelos con diferentes combinaciones de esas variables. ¿Eso está mal? También está mal, por razones diferentes, pero está mal. Básicamente, si una variable es estadísticamente significativa o no, no quiere decir que tú la puedas quitar del modelo. Recuerden que estadísticamente significativo, si lo pensamos un momento, tiene que ver con beta gorro sobre sigma beta gorro gorro, ¿sí o no? Porque eso es como el estadístico, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y dependiendo del test estadístico, da el p-valor. Ustedes en economía, lo que nos importa en mucha medida es cuál es el valor de este beta o no. O sea, no es tanto si es estadísticamente significativo o no, sino si el efecto es grande o pequeño. Si es positivo o negativo o no. Sí. Entonces puede que haya algo que tenga un efecto muy grande en la economía, pero, o en la variable que estén estudiando, digamos el ingreso o la corrupción o lo que sea, pero ustedes tienen una medición muy mala de ello. Entonces hace que el sigma sea súper grande.
Entonces, no es estadísticamente significativo, lo cual no quiere decir que no sea importante. Quiere decir que ustedes no pudieron, no, o sea, digamos, el valor les da grande, no pueden rechazar que esto es 0, pero eso no quiere decir que sea 0. Quiere decir que no pueden rechazarlo. No quiere decir ni que es 0 ni que no es 0. No quiere decir simplemente que no hay suficiente como información estadística para aprender mucho al respecto de cuál es el valor de beta. Y está como la otra cara de la moneda. Puede que este número les dé súper grande, porque el sigma es muy pequeño, pero puede que el beta también sea muy pequeño. Y que en realidad, aunque sea estadísticamente significativo, el efecto de beta, digamos, en el resultado, pues es algo que básicamente no nos importa, porque es casi que decimales. Digamos, el efecto, si uno llega en cuenta que el efecto de la educación en los salarios es de 1 peso por cada año de educación, eso, aunque sea estadísticamente significativo, no es económicamente importante, ¿o no? Claro. Entonces, como que no hay que confundir significancia estadística con significancia, digamos, voy a llamarla económica. ¿Listo? Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora, otra cosa que suele causar mucha confusión, y yo quisiera que cambiaran el pensum de econometría 1, pero yo no tengo tanto control sobre eso, es qué pasa si la variable de la izquierda, la que nos interesa, es una variable dummy, o sea, vale de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, hasta el momento nosotros siempre hemos hablado de que Y es el ingreso o el número de hijos o algo por el estilo, pero yo podría decir que Y es más bien una dummy que dice si la persona está empleada o no, por ejemplo, o una dummy que dice que si la persona se muere o no, o una dummy que dice si la persona se graduó de la universidad o no, o se graduó de la escuela. Y esas son dos cosas que nos pueden importar a nosotros como científicos sociales. Entonces, lo que suelen enseñar en econometría 1 es que uno hay de usar un logit o un probit, porque mínimos cuadrados ordinarios puede que se salga de la predicción, puede que números mayores a 1 o menores que 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Estoy casi seguro que aprendieron eso, como yo, cuando tenía su edad. No, yo nunca vi eso de Logit y Probit. Ah, bueno, mejor. Entonces, genial, porque entonces no lo tienen que aprender nunca. Porque si lo aprendieron, quiero que lo desaprendan en este instante. ¿Por qué? Porque los supuestos de esa cosa son súper fuertes. Básicamente, esos supuestos, y digamos los estimadores de esos antes son buenos y consistentes, si los errores, digamos en el caso de Probit son normales, o en el caso de Logit son exponenciales. O sea, depende mucho de la forma de los errores. En cambio, la regresión no depende de eso. La regresión es mucho más robusta. Mínimos cuadrados ordinarios es como, hay una razón por la cual se usa mucho, y es que es una de las herramientas más robustas que tiene la estadística moderna. Entonces, si la variable de la izquierda es 0, 1, no hay ninguna razón para preferir un logit o un probit a un modelo lineal. Ninguna. Y casi siempre es preferible un modelo de regresión. ¿Listo? Entonces, si no lo saben qué es un logit y un probit, no importa. Perfecto. Si ya saben qué es, casi que quiero que lo desaprendan. ¿Bien? Sí, prof. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago una regresión de, ahora no del salario, sino si la persona está empleada o no, parecido a las que estamos haciendo antes, en la edad, el género y el IQ? Entonces, ¿cómo se interpretan esos coeficientes? Entonces, por ejemplo, el coeficiente de la edad sería por cada año de edad, por cada año extra de edad, ¿cuánto aumenta la probabilidad de estar empleado? Pues en 100 por ese coeficiente, puntos porcentuales. Si digamos es el de ser mujer, entonces sería en 100 por el beta de ser mujer, puntos porcentuales. Y en el del IQ, pues sería 100 por beta del IQ, puntos porcentuales. Por cada incremento porcentual en el IQ. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Listo. Ahora, lo siguiente que quiero que discutamos es un poco lo que habíamos hablado hace un segundo. ¿Qué hacer si mis datos, tanto los de la X como o los, digamos, los del lado derecho o los del lado izquierdo,
son ordinales o categóricos. Entonces, hasta el momento siempre hemos supuesto que nuestros datos son cardinales. Es decir, tienen una distancia, una métrica, como que tiene sentido para esa variable. Entonces, si hablamos de la edad, pues hay una métrica que son años, y la diferencia entre 4 y 5 es un año de edad y es una unidad bien definida, y entre 5 y 6 es otro año de edad y está bien definido, y entre 4 y 6 pues es 2 veces la distancia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. datos, ¿sí? No, nada, que sí estamos de acuerdo. Listo. Entonces, ¿qué son datos ordinales o categóricos? Lo voy a escribir acá. Entonces, básicamente, ordinales, ustedes ya saben que, ustedes deben saber qué es esto por eco, no sé, 4 o lo que sea. Por ejemplo, la utilidad es algo que es ordinal o no. Me dice a uno qué prefiere uno en una canasta de cosas, pero no es cardinal o no. O sea, 100 útiles versus 200 útiles no quiere decir nada o no. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando las cosas son ordinales, por ejemplo, es cuando uno responde en una encuesta y le preguntan a uno, diga de 1 a 5 qué tanto le gusta el helado de chocolate. Y yo digo 4. Y digamos otra persona dice 2 y otra persona dice 3. ¿La distancia entre 2 y 3 es lo mismo que 3 y 4 en esa respuesta? No. No. Piénsenlo como si en vez de decir 1 a 5 yo hubiera dicho, ok, respondan cuánto les gusta el helado de chocolate. Nada, un poquito, medio, mucho o me encanta. Y pues simplemente no, es lo mismo que decir que 1 a 5. Y yo respondo, no, yo lo odio, y otra persona pone me encanta y otra me gusta medio. Esas distancias entre lo odio y medio es lo mismo que entre medio y me encanta. Sí. No. Pues no, porque puede que como que entre lo odio y una distancia realmente muy amplia y como entre medio y me encanta, pues no sé. Es como que simplemente de pronto en vez de que me encante el chocolate, me encanta es, sí, el de pistacho, pero el otro realmente a mí me gusta mucho. ¿O no? O sea, no hay como una métrica realmente, hay un orden, pero no hay una métrica realmente ahí puesta, ¿o no? ¿O no? Sí, ¿No? profe. Sí. O por ejemplo, si uno le preguntan, ¿no? Como, ¿qué tanto te agrada este candidato presidencial? Y entonces hay tres opciones. Lo odio, me es indiferente, o me gusta mucho. Si que una responde, o sea, la distancia entre lo odio y soy indiferente, y entre soy indiferente y me gusta mucho, no antes es como lo mismo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, pues. Listo. De acuerdo. Entonces son datos Pero, ordinales. ¿Sí? o sea, no es lo mismo porque depende ya de cada persona, ¿no? O sea, en O parte por qué no es lo de cada mismo. persona, pero también, digamos, mi distancia personal, o sea, yo, Mauricio Romero, entre lo odio y soy indiferente, puede que sea una distancia de sentimiento, digamos, muy diferente a la distancia entre soy indiferente y me gusta mucho. O sea, digamos, yo para odiar a alguien, o sea, tiene que esa persona realmente haber hecho algo muy malo. Pero como que soy fan de muchas personas, Ok, ok. ¿no? Sí, ya. Sí, sí. Entonces, no antes como, o sea, también hay una cosa como interpersonal, como cada persona interpreta la pregunta, pero también dentro de la persona, o sea, esto no tiene una métrica como definida. Listo. Y Profe, está, aunque según sí, yo como, o sea, es en ese tipo de encuestas para fines estadísticos, normalmente sí suelen tratarlos como intervalos, ¿no? claro, y está pésimo. Esto es un error que hace, o sea, hasta Reforma todos los días, está súper mal. ¿Qué puede hacer uno? Ahorita vamos a ver qué puede hacer uno, pues más formalmente, pero una idea, por ejemplo, puede decir, voy a coger las dos categorías de arriba, o la de arriba, no sé, me encanta, y creo una variable dummy, unos y ceros, que básicamente es uno si me gusta mucho y cero cualquier otra categoría. Y es una variable que está bien definida y tiene una métrica. ¿Sí o no? Pero en ese caso, cuando pones 1 si me gusta mucho y 0 otra categoría, estás omitiendo todas las demás categorías, ¿no? Solo estás
estás No es que las agrupando estés todo. omitiendo, estás básicamente diciendo voy a categorizar a las personas en dos grupos, casi como, digamos, la raza. Es como decir, unos son, si yo pongo una dummy de raza negra y las demás razas. Entonces acá es como poner una dummy de me gusta mucho y la demás gente. Ok, entonces tendrías que hacer una regresión para cada categoría que quisieras analizar, ¿no? O sea, más que eso es como corres una regresión y digamos, si tú quieres saber cómo cambia la probabilidad de que la persona le guste mucho AMLO, dado sus características demográficas, yo qué vas a ver. Entonces en el lado izquierdo pones me encanta AMLO versus todo lo demás. Y en el lado derecho pones pues las variables que quieras estudiar. Y ya, eso es lo que puedes aprender de eso. También puedes cambiar la cosa y decir, bueno, entonces ahora no va a ser, podría ser me es indiferente y me gusta mucho es 1 y lo demás es 0. Entonces ahí pues la pregunta se vuelve un poco diferente, pero es como quién no odia a AMLO y cómo cambian las probabilidades de eso. Ok, ¿Sí? sí, gracias, profe. Profe, o sea, lo que estaríamos haciendo ahí es como cuando dividimos en hombres y mujeres. Exactamente lo mismo. Ok, gracias. Pero es importante porque mucha gente comete el error de usar estas variables ordinales, bien sea a la izquierda o a la derecha, como si fueran cardinales y eso, o sea, simplemente no tiene interpretación en la regresión. Ahora, parecido a eso, hay otras variables que son las categóricas, que digamos podría ser como el género o el nivel educativo, bueno, no, esa sería ordinal, no sé, o la raza, o básicamente son como variables como, pues que en ese momento lo que hemos hecho categorizarlas en unos y ceros, y uno quiere hacer algo parecido, pero puede crear varias dummies. Entonces, por ejemplo, la raza podría crear una dummy de raza negra, otra de raza indígena, otra de raza pues hispánico, otra de europeo, y pues ya. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, o sea o sea, en ese caso solo una tomaría el valor de 1 y las demás 0, ¿no? Exactamente, sí. Ok. O sea, entonces, para tratar como las variables ordinales, básicamente lo que estamos haciendo es convertirlas a una categórica. Exactamente. A una dummy, realmente. Exactamente. Ok. Entonces, aquí formalmente está lo que les está diciendo básicamente. Si tienen variables ordinales y categóricas, no pueden hacer mínimos cuadrados ordinarios, porque mínimos cuadrados ordinarios asume una métrica. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Transformar los datos a datos binarios, que es básicamente esto de unos y ceros que hablamos. Entonces, puede ser, digamos, yo tengo una ordinal de 5 categorías, que va de 1 a 5. Entonces, la transformo a que, no sé, la categoría 4 y 5 les pongo un 1 y la 1 a la 3 le pongo un 0. Entonces se vuelve una dummy. Eso a veces sí lo hacen en las encuestas, ¿no? Esto sí lo hacen, esto sí lo hacen. O sea, por ejemplo, yo he visto que en la del financiero, por lo cuando menos, está bien hecho, exactamente. como que Cuando está bien agrupan. hecho, eso es lo que hacen. Llegan y dicen, ¿cuál es la aprobación de AMLO? Y entonces ahí, si usted lee el asterisco, lo que dice es, aprobación está entendido como la gente que dijo apoyo o, ¿no? Soy como AMLover para siempre. Entonces, esas dos son la 1 y los demás son. Y el asterisco explica cómo, digamos, pasaron este 1 al 5 a esta dummy. Oiga, prof. Entonces tampoco podemos hacer esto en la tarea con las variables categóricas de primaria, preescolar, secundaria Claro, y relacionar eso con el salario. Por exacto. Y entonces lo otro que pueden hacer es, si tienen una variable categórica, entonces digamos, no sé, la raza, entonces lo que pueden hacer es llegar y pasarla a varias dummies. Entonces dicen, voy a crear una dummy que vale 1 si es de raza negra, lo que estamos hablando ahorita, y 0 si no, o sea, cualquier otra raza, otra que sea una dummy de 1 si es, digamos, indígena, y 0 si no. Y si ustedes con una regresión con estas dos dummies, entonces básicamente la categoría omitida como el grupo de control acá, pues serían las demás razas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, una pregunta. Si digamos que en la raza hay 5 categorías, ¿ustedes podrían incluir las 5 dummies en la regresión? No, porque te da multicolinealidad. 4, ¿no? Exacto. Entonces, antes pueden incluir 4 y la que no incluyan, pues es como el grupo de referencia o de control.
Bien. Listo. Hoy hay otra cosa que se usa a veces en estos casos y es un probit o logit ordenado, que es diferente a un probit y un logit. Es un probit o logit ordenado, así se llama. No lo vamos a aprender acá, pero pues sepan que existe esa cosa y si algún día lo quieren usar para su tesis o alguien les habla de eso, pues lo miran en un libro de texto y ya. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ahora lo siguiente que queremos que discutamos es básicamente los errores. Que no hemos hablado mucho de los errores hasta el momento. Entonces, ¿cómo sería estimar la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Va a depender de la estructura de los datos. Entonces, hasta el momento, nosotros hemos hablado de homostochasticidad, que es cuando todas las observaciones de la base de datos no están correlacionadas. Y además, todos los errores salen de la misma distribución. Es lo que se conoce como independiente e idénticamente distribuido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, el error es independiente, idénticamente distribuido. Y casi todo lo que hemos visto es bajo ese supuesto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ustedes seguro vieron en Econometría 1 heterocedasticidad, que es básicamente cuando los errores son independientes, pero de pronto vienen de distribuciones diferentes. O sea, tienen varianza diferente cada uno de los errores. Es lo que normalmente uno asume. ¿Sí? Sí. Y aparte de eso, vamos a ver en esta clase lo que se conoce como errores clúster, que es cuando los errores no son independientes, porque, digamos, hay un par de personas que tienen como un shock común. Entonces, el error está correlacionado entre las personas. ¿Listo? Y el supuesto aquí va a ser que hay grupos que tienen errores correlacionados entre sí, pero entre dos grupos diferentes los errores no están correlacionados. O sea, como que la independencia ya no va a ser a nivel individual, sino a nivel grupal. Entonces, cuando, si se acuerdan, he visto una gráfica como esta que antes habíamos visto, y esto acá lo que teníamos era la educación, acá el salario, y digamos, cada una vez nos dibujaba la función de expectativa condicional. Y en la gráfica que habíamos visto antes, estas grafiquitas, todas tenían la misma, digamos, distribución, tenían la misma cola. Eran igual de altas e igual de anchas a los lados. Pero uno no puede llegar a pensar que la distribución realmente tiene una varianza más alta entre más alto sea el nivel de educación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes acabaron la universidad, y yo lo único que pongo son años de educación, pues las personas que acabaron carreras que son muy bien pagadas, como economía o administración de negocio o algo así, tienen un salario muy alto, pero personas que acabaron carreras que no son tan bien pagadas, como digamos, yo estudié matemáticas, como digamos matemáticas o filosofía, entonces tienen salarios más bajos. ¿Sí? Y entonces como que la varianza, dado que alguien tiene un nivel de, digamos, tiene un título universitario, es mucho más alta que la varianza del ingreso del salario si tiene nivel de educación primaria, porque ahí todo el mundo básicamente tiene trabajos no calificados y el salario suele ser muy parecido al salario mínimo, digamos. Entonces, aunque los errores son independientes, puede que la varianza sea diferente para diferentes personas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que asumimos acá cuando hacemos elasticidad? Básicamente asumimos que la varianza del error, noten que esto no tiene gorrito, entonces el error verdadero, condicional a x, es sigma al cuadrado y va a tener un subíndice i. El supuesto que nosotros hemos visto antes, el de homostochasticidad, es que esta varianza simplemente era sigma al cuadrado sin el i. Esto acá es homostochasticidad. ¿De acuerdo o no? Entonces la diferencia es que ahora decimos que la varianza va a depender de cada persona. ¿Sí? Sí, profe. Entonces ahora, lo seguimos suponiendo que los errores son independientes de cada uno.
Y mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo consistente e insesgado. El problema es que el estimador de la varianza tiene que cambiar para que sea insesgado. Entonces, el estimador que toca usar, y eso lo demostró alguien que casi gana el premio Nobel, antes que se murió muy temprano, Hal White, es igual a esto. O sea, básicamente la fórmula general de la varianza es x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto la varianza de u, x traspuesto x a la menos 1. Nosotros hemos visto esta fórmula, ya la hemos deducido y todo, en una clase anterior. Y entonces lo que pasaba es que en esta fórmula, cuando la varianza de u condicional a x era sigma cuadrado sin i, yo básicamente ese sigma lo puedo sacar de la, pues digamos, acá es como una constante, y lo puedo sacar digamos, al principio de esta ecuación, y entonces un x traspuesto x a la menos 1 con un x traspuesto x se cancelaba, pues me da la identidad, y me queda la fórmula que habíamos visto antes. Pero cuando, digamos, la varianza depende de i, ya no puedo hacer eso, y entonces ya no, pues digamos, tengo que cambiar la manera en que estimo la varianza. Entonces, este va a ser el nuevo estimador de la varianza que yo uso. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que va a ser esta parte de la mitad la voy a cambiar por xy traspuesto uy al cuadrado. Entonces, básicamente ya no ser la suma de los ui's al cuadrado, que eso es lo que es el estimador de sigma al cuadrado, sino que cada ui lo va a multiplicar intuitivamente por el cuadrado de los x. Y hago la suma de todo eso, y ese es el nuevo estimador de la varianza. Esto es lo que se conoce como errores estándar robustos, y tanto en Stata como en R se pueden calcular muy fácil. Como una regla, digamos, común es, a lo mínimo, todas sus regresiones deberían incluir estos errores. No los errores, digamos, normales, asumiendo monstruosidad, sino mínimo, asumiendo los errores estándar robustos. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿por qué? Hagamos unas simulaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo hice unas simulaciones donde, voy a hacerle un zoom acá, voy a asumir que el alfa es 0, voy a correr 1000 simulaciones, cada una con 100 observaciones, y voy a calcular una secuencia de betas, ¿listo? Entonces la secuencia de betas va a ir de 0 a 1 cada 0.1. O sea, va a calcular cuánto, o sea, qué fracción de las simulaciones son significativas cuando beta 0, cuando beta 0.1, cuando beta 0.2, como la tarea que tienen que hacer de los puntajes, ¿listo? Entonces voy a calcular qué fracción son significativos al 5% y qué fracciones son significativos cuando hago errores estándar robustos. ¿Listo? Y voy a calcular los beta gorritos tanto bajo errores estándar como errores estándar robustos. Ahora viene el for. Entonces, ¿qué hago en el for? Pues va a ser un for para los diferentes valores de beta. Dice, ¿crees que puedes repetir las últimas 3 líneas del código? Sí. Gracias. O sea, lo que voy a hacer es que voy a guardar la fracción de los betas que son significativos, o sea, los beta gorritos que son significativos, la fracción de los betas que son significativos cuando hago errores estándar robustos, después el estimador de los betas y el estimador de los betas bajo errores estándar robustos. Que si ustedes recuerden de econometría 1, ¿cómo deberían ser estos dos vectores? O sea, las últimas dos líneas. ¿Cómo cambiaba mi estimador de beta cuando yo hago errores normales y errores robustos? El de los robustos tiene que ser menor o igual a el otro, ¿no? No, ese es la varianza. ¿Van a ser iguales? Exactamente. Los estimadores de los betas deberían ser iguales. Lo que va a cambiar es el error, o sea, la varianza del estimador. Pero el estimador en sí va a ser exactamente el mismo. Ah, pero, o sea, sí. O sea, lo que podría ser menor es el número de betas robustos, es a lo que me refería. O sea, el número de betas significativos bajo un robusto. No, debería ser menor en robusto, exactamente, sí. Ajá. Porque los errores estándar van a ser más grandes. Listo.
Entonces, eso es como lo que, no, son como las vectores de cosas que voy a guardar. Ahora voy a hacer, pues digamos, el for. Entonces, ¿qué hace el for? Voy a repetir esto para diferentes betas. ¿Listo? ¿Ok? Y entonces, para cada beta voy a hacer un poco de simulaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos por el momento que beta es 0. ¿Listo? Entonces voy a generar otros vectores vacíos que van a tener los estimadores de beta para cada una de las simulaciones, los estimadores del p-valor, digamos, o los p-valores, van a tener los betas bajo estimación robusta y los betas, los p-valores bajo estimación robusta. ¿Listo? Voy a generar una matriz de X que va a ser uniforme entre menos 5 y 5. Y después hago las repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que hace las repeticiones? Uso el proceso de generación de datos para generar unos Ys. Entonces, ¿qué hago? Y va a ser igual a alfa más beta por X más unos errores normales. Y esos errores normales, noten que lo estoy multiplicando por X. Esta parte es clave. Eso hace que los errores ahora sean diferentes para cada persona, ¿o no? Y en particular, tengan una varianza diferente para cada persona, ¿o no? Claro. Pero todavía son independientes entre diferentes personas, ¿o no? Porque los X son independientes entre diferentes personas y los errores son independientes de diferentes personas. Multiplico dos variables independientes, sigue siendo independiente. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Sí. Entonces después hago mínimos cuadrados ordinarios. Y entonces digo, ok, guárdeme pues los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios. Y entonces acá pongo el estimador de beta de mínimos cuadrados ordinarios, que es la fila 2, columna 1, porque si recuerdan, en esos coeficientes me tienen los coeficientes en la columna 1, después los errores estándar, después los t estadísticos y después los p-valores. Y después quiero que me guarde el p-valor. Entonces, por eso cojo la cuarta columna después. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces después le voy a decir que haga errores robustos. ¿Cómo le digo eso en R? Básicamente le digo, quiero que tú me modifiques la varianza y covarianza, no sea la que dice OLS que es, sino la que sale de errores estándar robustos, que viene de este comando. bcov hc, que hc viene de que Hal White fue el que se inventó esta cosa. Y entonces le digo que me calcule los errores estándar tipo HC1, que son los que calculan todos los softwares estadísticos. Entonces ahora eso me va a generar como una matriz muy parecida a la anterior, pero entonces ahora va a tener los resultados de robusto. Entonces va a tener unos errores estándar diferentes, unos t estadísticos diferentes y unos p-valores diferentes. Entonces voy a guardar eso en p, el estimador de beta robusto, y en el p-valor de beta robusto. Y hago eso 1000 veces para cada uno de los betas. ¿Sí o no? Entonces, una vez hago eso 1000 veces, o pues un poco de veces, para cada uno de los betas, lo que voy a hacer es que voy a calcular la fracción que es significativo. Entonces, ¿cómo hago eso? Calculo cuántos p-valores son menores que 5%, digamos, si es significativo el 5%, y calculo la fracción que sucede. Para hacerlo significativo es básicamente lo mismo, pero acá hago el promedio de los p-valores robustos, que es menor al 5%, y para ver cuál es el estimador promedio que obtengo, pues voy a calcular el promedio de los betas y el promedio de los betas robustos. ¿Todo el mundo entendió lo que hace el código? Profesor, ¿cómo estuvo otra vez lo de los resultados? No entendí. O sea, entonces, porque es que voy a hacer esto para cada uno de los betas, ¿sí o no? Entonces, cuando lo hago para beta 0, eso va a tener un poco, porque lo simulé muchas veces, tengo 1000 betas estimados cuando el beta verdadero es 0. Y tengo 1000 betas estimados robustos cuando beta 0. Y tengo 1000 p-valores cuando beta 0. Y 1000 p-valores robustos cuando beta 0. Entonces, va a calcular cuántos de esos p-valores son significativos, tanto bajo robustez como bajo no, errores robustos y no. Y voy a calcular el promedio de los betas y el promedio de los betas robustos. Después hago lo mismo
pero para beta igual a 0.1. Entonces tengo 1000 betas de OLS o estimadores cuando beta verdadero es 0.1, 1000 p-valores, 1000 p-valores robustos y así sucesivamente para muchos betas. Ok, gracias. ¿Sí o no? Sí, creo que ya entendí. Ok, entonces a ver, va a hacerlo aquí paso a paso en mi R. Entonces, a ver, les comparto. Pantalla 2. Listo. Entonces ahí están viendo mi pantalla, la del computador. Sí, profe. Listo. Entonces voy a correr esto, digamos, al principio, así como rápido. Y hago la fracción. Entonces, primero voy a correr esto para que se den cuenta cómo funciona cuando beta vale 0. ¿Listo? Entonces me voy a saltar como este for de acá. Entonces, lo primero que hago es que genero estos estimadores de beta, estos p-valores, los x, y después voy a repetir esto 1000 veces. Entonces lo corro rápido 1000 veces. Me faltó cargar, instalar unos paquetes. Un segundo. Ya, ahora sí. Que se me olvidó cargar. El de sándwich. ¿Cómo que no? Algo evidentemente no hice bien. Corté este en R. Me faltó cargar un paquete. Lo siento. Library LM test. Creo que se llama. LM test, sí, listo. Entonces, a ver. Lo cargo. Pucha. Por eso es que uno nunca debe tratar de hacer las vainas en vivo y en directo porque siempre algo sale mal. ¿Y si nos pasan el examen eso, profe? No, porque en el examen, pues, qué estrés. No caigan en el pánico como yo. Bueno, listo. Entonces ahora sí lo cargué. Entonces lo hago 1000 veces. Entonces ahí está haciéndolo. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo al final? Un poco de betas, que son el estimador de beta. Recuerden que asumí que beta es igual a 0. Después un poco de p-valores, que uno para cada simulación. Después un poco de estimadores de beta robustos y después un poco de p-valores robustos. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular qué fracción de las veces esos p-valores son menores que el 5%, ¿qué esperan que encuentre yo ahí? Recuerden que el verdadero valor de beta era 0 en esas simulaciones. ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo? A ver, ¿lo puede otra vez? A ver, el verdadero valor de beta es 0, ¿sí o no? Ajá. Lo que estoy haciendo es como generar aquí unos datos, unos yes, y voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios, y eso me va a dar, cada vez que lo haga me va a dar un p-valor de beta, del beta estimado. Y entonces ahora hay que calcular la fracción de veces que esos p-valores son menores que 0.05. Entonces, ¿cuánto me debería dar eso? 0.95. 5%, ¿no? 5, exacto. O sea, 5% de las veces los p-valores deberían dar menos que 5% porque la hipótesis nula es cierta o no. O sea, la hipótesis nula en realidad beta 0 o no. Entonces, 5% de las veces nos debería dar que algo es significativo, aun cuando en la vida real no lo es. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Y esto nos da 14%. Uy, no pinta muy bien. Y si lo hacemos con los errores robustos, ahí sí da 6%. Más parecido a lo que esperábamos, ¿o no? Sí. Listo. Entonces ahora voy a hacer este proceso, pero para diferentes valores de beta. Entonces, ahora les voy a volver a compartir la pantalla de la tableta, que ya tengo el resultado. Entonces, lo primero que va a calcular es cómo se ve el promedio de los estimadores comparado con el verdadero valor de beta. ¿Listo? Y lo que vemos es que el verdadero valor de los estimadores básicamente está sobre la línea de 45 grados, ¿o no? O sea, tanto OLS como el OLS robusto da estimadores que son insesgados.
sea, en promedio le atinamos al verdadero valor de beta, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora veamos. Bueno, a ver. Sí, no, di. No, es que tal vez ahorita, o sea, ahorita dijo OLS robusto. La parte de robusto solo cambia el cálculo del error, ¿no? Del error. Y por eso que acá, básicamente, aunque yo tengo como dos colores, si ustedes hacen zoom, esos colores, es como que uno está encima del otro. Y es porque ambos puntos, pues, es lo mismo, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Porque hasta el momento estamos mirando si es insesgado o no. Como el beta no cambia, pues si uno es insesgado, el otro también. Claro. Listo. Entonces ahora, eso es lo que se conoce como la curva de poder. Entonces lo que va a hacer es la proporción de veces que yo rechazo la hipótesis nula al 5%. ¿Listo? Para diferentes valores verdaderos de beta. Entonces, la línea negra es la proporción de veces que mínimos cuadrados ordinarios rechazó la hipótesis nula cuando beta era 0, cuando era 0.1, cuando era 0.2 y así. Y la línea roja es la cantidad de veces que rechacé que beta era igual a 0 cuando beta en realidad era 0, 0.1, 0.2 y así sucesivamente, pero bajo errores estándar robustos. Entonces, ¿qué concluyen ustedes de estas líneas de acá? Que rechaza menos la hipótesis nula en los robustos. ¿Estás completamente de acuerdo? Y entonces, ¿eso en general es bueno o malo? Pues bueno, ¿no? Es bueno siempre y cuando beta no sea 0 o no. O sea, siempre y cuando la hipótesis nula no sea cierta. Claro. Y es malo si la hipótesis nula es cierta y estamos por encima de lo que se llama el valor nominal del test, que en este caso era 5%. Porque lo que yo estoy diciendo, o sea, el supuesto de todo esto es, si la hipótesis nula es cierta, o sea, no hay efecto, hay 5% de las veces, o sea, muy poquitas veces que me voy a equivocar y voy a decir que en realidad sí hay un efecto significativo o no. Sí. Pero entonces, errores robustos se equivoca más o menos la cantidad de veces, la línea azul es el 5%, o sea, esto está al 5%. Errores robustos, digamos, se equivoca lo que yo dije que se equivocaba bajo la hipótesis nula o no. ¿Y qué pasa con los errores clásicos, en cambio? Se equivoca un poco más, ¿no? De lo que yo había dicho. Entonces, cuando yo en realidad decía, no, es que esto es significativo al 5%, o sea, solamente hay un 5% de chance que me equivocara, eso está mal o no. Sí. Y esta es la razón por la cual ya nadie hoy día usa mínimos cuadrados ordinarios clásicos, digamos sin errores robustos, porque la probabilidad de que los errores no sean homoscedásticos es casi 1 en cualquier aplicación. O sea, pero la línea negra saldría del 14% que vimos. Exactamente. O sea, ese 14% corresponde a este puntico acá. Y ya después los demás números, pues es cuando beta vale 0.1 y después 0.2 y después 0.3. Y pues así. Entonces, por ejemplo, cuando ya beta es muy grande, digamos 80, tanto mínimos cuadrados como mínimos cuadrados robustos rechazan la hipótesis nula casi siempre. Pero digamos, si beta es pequeño, no sé, 0.2, entonces solamente rechazan la hipótesis nula, no sé, un 50 y un 40% de las veces, respectivamente. Olvidémonos de la línea negra, porque la línea negra, pues ya dijimos, básicamente no sirve porque no cumple con el supuesto que yo había dicho, que es bajo la hipótesis nula, el chance de que yo me esté equivocando es 5%, ¿o no? Entonces, como no cumple con ese supuesto básico, ya me voy a olvidar de esta línea. ¿Sí o no? Listo. Sí. Entonces, ahora me enfoco en la línea roja. Entonces, por ejemplo,
si el verdadero efecto es 0.2, lo que dice esta línea es que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula es más o menos, un poquito menos del 40%, ¿o no? Sí. Entonces tiene que ver de nuevo con el poder del test. Recuerden que el poder depende de beta gorrito sobre sigma beta gorrito, ¿no? Entonces, aunque el efecto verdadero es 0.2, que depende de la aplicación, eso puede ser grande o pequeño, pues depende en qué escala esté medido Y, digamos. Mismos cuadrados ordinarios te va a decir que esto es estadísticamente significativo el 40% de las veces, dado que n es igual a 100. ¿Qué creen que va a pasar con esta curva roja si n es más grande? ¿Se va a aplanar más rápido? O sea, no, o sea, subir más rápido, ¿no? No aplanar. Ajá, se acerca uno más rápido, ¿no? Exacto. Pero algo clave que queremos que haga es que este punto de acá, o sea, el de 0, no se mueva de ahí. Ah, no, creo que no marcó ahí. El punto que está en 0 no se debería mover de 5%. O sea, porque bajo la hipótesis nula, yo dije que el chance de equivocarme era a lo más 5%. Entonces, eso no quiero que cambie porque si no le estoy diciendo mentiras al lector. Lo que quiero es que ese punto se quede ahí y el resto de la curva suba muy rápido, ¿o no? Sí. Sí. Y esta es la curva de poder. Y una curva como esta es la que quiero que pinten para el punto 1 de la tarea. O sea, lo que quiere hacer básicamente es que nosotros el efecto del Del tratamiento, experimento. Exacto, lo varíen. quiere que hagamos muchos, no solo Claro. uno. Exacto, entonces quiero que lo hagan, digamos, para 10 puntos, para 20, para 30, para 40, para 50, en vez de, pues porque la escala de eso es como de 0 a 800, ¿no? Entonces no van a ser 0, 0.1, porque pues eso no es nada. Háganlo como de 10 en 10 o de 5 en 5. Y quiero que grafiquen una línea como esta, pero, pues, en este caso. Pero lo hacemos solamente, o sea, ¿nos recomiendas hacerlo una vez o repetirlo muchas veces como lo haces No, tú? repetirlo muchas veces, claro, como acá. Si se dan cuenta yo acá, lo que dice es que para cada beta hay como dos fors. Hay un for y adentro de ese for hay otro for. O sea, para cada beta repetí muchas veces la regresión. Porque cada estimador tiene un poquito de error, ¿no? Entonces quiero ver, si yo repetía el experimento 1000 veces, qué proporción de veces, que es como llegar al límite, digamos, como a la distribución limítrofe. Se dice. Vale. Listo. Súper. Entonces, dejemos hasta aquí por el día de hoy. Y el jueves, pues nada, seguimos con estas diapositivas, básicamente. Vale, gracias, prof. Gracias, Por prof. una pregunta teórica. Sí, claro. Bueno, justo la primera parte de la pregunta 1, ves que nos preguntas como, o sea, ¿cuál sería el experimento que nosotros utilizaríamos si fuera como solo aleatorizado o dividido en 4 grupos? Ajá. O sea, según yo, el dividirlo en 4 grupos es como, o sea, corrígeme si estoy mal, es la parte de clusterizar, o sea, un análisis clusterizado. No. ¿No? No. Ah, ok. No. O sea, entonces en este caso te convendría pues hacer la aleatorización pura, ¿no? Digamos. Pues, sí, no sé. O sea, tienen ventajas y desventajas, entonces, pues. Ok. O sea, pero entonces el dividirlo en 4 no es análisis clusterizado. No. Solo para terminar. Ok. Sí. Gracias. Listo, súper. ¿Otras preguntas?